Siendo las 12 horas del día 1 de noviembre del año 2012, se declara abierta la audiencia inicial en la causa penal número 115-15-2012, relativa a la vinculación a proceso y, en su caso, medidas cautelares del imputado Carlos Atanasio Puente Ruiz. Para lo siguiente, se procede a individualizar a las partes. Por la Fiscalía, ¿quién comparece? Su señoría, abogado Alfredo Castellanos Campos, con datos de localización previamente otorgados a este órgano jurisdiccional. Y me acompaña su señoría, abogado Luis Enrique González Valdés, con datos generales previamente proporcionados ante este tribunal. Por parte de la defensa, su señoría, licenciada Camila Aranda Pozos, con datos previamente otorgados ante este tribunal. Y mi compañera, la licenciada Miriam Cámara, con datos de localización previamente otorgados a este órgano jurisdiccional. Una vez individualizadas las partes, se procede a abrir el debate a vinculación a proceso. ¿Fiscalía tiene alguna manifestación? Sí. Su señoría, toda vez que se han cumplido con los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 19 constitucional, esta Fiscalía solicita se vincule a proceso a Carlos Atanasio Puentes Ruiz por los delitos de secuestro agravado y armas prohibidas, mismos que establecen un concurso real de delitos establecido en el artículo 18 del Código Penal Federal. Comenzando con el delito de secuestro, establecido en el artículo 9 de la Ley Especial de Secuestro, con elementos normativos de privar de la libertad a otra persona con la esperanza de recibir un rescate, y con los agravantes establecidos en el artículo 10 de la misma ley de 1, que se consuma por 2 o más personas, y 2, que la víctima sea una mujer embarazada. Este fue cometido de manera dolosa, continua y con un grado de coautoría, gracias a, según los artículos 7, 9 y 13 del Código Penal Federal, toda vez que el 22 de mayo del presente año, aproximadamente 3 personas en la calle 9, número 4217, le cerraron el paso al auto donde iba la víctima, acompañada de su esposo. Posteriormente, 2 hombres bajaron de la camioneta y encañonaron a la víctima y a su esposo, a la señora Patricia Venegas y al señor Martín Casas, esta con 2 meses de embarazo. Posteriormente, a ella la forzaron a entrar a la camioneta y se alejaron del lugar. Dentro de la camioneta le inyectaron una sustancia desconocida por la que ella cayó inconsciente y despertó en una casa-habitación ubicada en la calle 1, número 715, en la cual la mantuvieron privada de su libertad por aproximadamente 15 días, tiempo en el cual se estableció una negociación entre Carlos y otra persona con Martín para liberar a Patricia a cambio de $1.000.000 de pesos. Todo esto fue planeado por Carlos, quien también participó, primero vigilando a Patricia previo al secuestro y luego vigilándola una vez ya cautiva. Esto se logra establecer gracias a los datos de prueba, 1, de la entrevista de Martín Casas, quien nos narra cómo presenció el secuestro de su esposa embarazada; 2, de la entrevista del celador Lorenzo Lemos, quien nos dice cómo observó que se cruzara la camioneta y cómo la víctima fue privada de su libertad; 3, del informe operativo, el que nos dice cómo la víctima estuvo en una casa habitación privada de su libertad y fue liberada gracias a un operativo de policía; y 4, de la entrevista de la misma víctima, quien nos dice cómo fue privada materialmente de su libertad, la experiencia durante el cautiverio y que sus secuestradores eran entre 3 y 4 personas. Así se establece el hecho que la ley señala como secuestro agravado. Ahora, para establecer la probabilidad de que el imputado lo haya cometido, se cuenta con el dato de prueba de la entrevista de Enrique Pimiento Gómez, quien nos señala que participó en los hechos narrados gracias a la invitación de Carlos en fecha 19 de mayo y que éste participó vigilando a Patricia previo al secuestro y una vez ya cautiva. Ahora, con respecto al delito de armas prohibidas, establecido en el artículo 160 del Código Penal Federal, que consiste en portar de manera ilícita instrumentos que sirvan para agredir y que no tengan ninguna función en una actividad laboral o recreativa, cometido en este caso con conducta dolosa, de manera continua y con un grado de autor material, toda vez que el 17 de junio de la presente anualidad
Carlos fue detenido en la estación de autobuses de esta ciudad tratando de salir de ella. Y en su persona se le encontró una pistola 9 milímetros, número de serie 8909. El delito de armas prohibidas se puede establecer gracias a la declaración de Carlos y al informe ejecutivo, toda vez que de estos se desprende que nunca se señaló el permiso para portar armas establecido en el artículo 161 del Código Penal Federal, por lo que se logra establecer el hecho que la ley señala como armas prohibidas y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido. Ahora, por todo lo anteriormente expuesto, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado Carlos Puentes, toda vez que se han establecido dos hechos que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado los haya cometido. ¿Es cuánto? ¿Defensa tiene alguna manifestación? Sí, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional y en el 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que se dicte auto de no vinculación a proceso a favor del ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz, toda vez que la Fiscalía no logró reunir los datos de prueba suficientes que establezcan la probabilidad de que Carlos haya cometido o participado en la comisión de los delitos de secuestro y armas prohibidas. Ello en virtud de lo siguiente. En primero, con relación al delito de secuestro, esta defensa no niega que en el presente caso nos encontramos ante un hecho que la ley señala como el delito de secuestro. Sin embargo, lo que esta defensa sí niega es que exista la probabilidad de que Carlos lo haya cometido, pues la Fiscalía no logró establecer dicha probabilidad a través de los datos de prueba vertidos en su exposición. La Fiscalía ha intentado hacernos creer que Carlos es el coautor de este delito, ya que supuestamente fue él quien ideó el plan para secuestrar a Patricia Venegas. Su señoría, el único dato de prueba con el que cuenta la Fiscalía para intentar establecer esta probabilidad es la entrevista realizada al ciudadano Enrique Pimiento Gómez, quien mencionó al momento de ser entrevistado que Carlos fue quien ideó el plan para secuestrar a Patricia. Sin embargo, este único dato de prueba no resulta suficiente para establecer la probabilidad de que Carlos efectivamente haya participado en el secuestro, ya que en un primer momento no existe otro dato de prueba que confirme el dicho del señor Pimiento. La Fiscalía fue omisa en manifestar que, de acuerdo con el informe operativo que obra la carpeta de investigación, el señor Pimiento cuenta con antecedentes penales, ya que previamente ha sido condenado por el delito de homicidio. Según el acta de entrevista de Eduardo Santos, quien es dueño del taller Automotor Limitada, en el cual Carlos trabaja, se desprende que el señor Pimiento no es una buena persona, razones por las cuales su señoría no le debe otorgar valor probatorio pleno al dicho del señor Pimiento, único dato de prueba con el que la Fiscalía está intentando atribuirle responsabilidad penal a Carlos. Ahora bien, por otro lado, contrario a lo que la Fiscalía expuso, se desprende de la citada acta de entrevista del señor Eduardo Santos que Carlos es una buena persona, honrada y trabajadora, y además un mecánico ejemplar. Asimismo, de la entrevista realizada a la víctima, se desprende que es la propia víctima, su señoría, que al momento de llevar a cabo el lineamiento de reconocimiento, la víctima no pudo reconocer a Carlos como uno de los secuestradores. Esto aunado que no existen datos de pruebas que establezcan la probabilidad de que Carlos se haya encontrado en el lugar de los hechos. Ahora bien, con relación al delito de armas prohibidas, la Fiscalía ha intentado establecer la existencia de dicho delito y la probabilidad de que Carlos lo haya cometido, basándose en que el día 17 de junio del 2012, a las 17 horas, Carlos fue detenido cuando se encontraba en la estación de autobuses y en tal momento tenía en su poder una pistola de 9 milímetros. Sin embargo, su señoría, los datos de prueba aportados por la Fiscalía, consistentes en el informe ejecutivo y en la declaración de Carlos, no resultan suficientes, pues estos datos de prueba únicamente indican que el señor Carlos tenía en su posesión un arma, no que ésta la portaba de manera ilícita. De la carpeta de investigación no se desprende ningún acto de investigación
realizado por la Fiscalía, cuando ésta, pudiendo hacerlo, no lo hizo. Ello para desacreditar la posibilidad de que Carlos contara con un permiso particular para portar esta arma. Y de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es únicamente de tal forma que se actualizaría el tipo penal por el cual la Fiscalía quiere vincular a proceso a Carlos. Es por todo lo anterior que esta defensa reitera su solicitud de que se dicte auto de no vinculación a proceso a favor de Carlos, ya que la Fiscalía no logró acreditar la probabilidad de que Carlos haya participado en el secuestro y mucho menos la existencia del delito de armas prohibidas. Es cuanto, su señoría. Muy bien, para efectos de la presente audiencia se dicta el auto de vinculación a proceso en contra del señor Carlos Atanasio Pérez Ruiz. En ese sentido, se da abierta el debate a medidas cautelares, por lo cual le pregunto a la Fiscalía si tiene algo que manifestar. Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, en conformidad con el artículo 19 constitucional 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales y a pesar de ser la última ratio, esta representación social solicita se sea impuesta la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, prevista en la fracción 14ª del Código Adjetivo de la Materia en su artículo 155, toda vez que para el presente caso no existe otra medida que sea capaz de cumplir con los fines previstos en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en garantizar la presencia del imputado en el proceso, la no obstaculización del mismo y la protección de la víctima y el ofendido. Es por ello, su señoría, que atendiendo al principio de legalidad, procedemos a justificar el porqué esta medida, atendiendo al caso en concreto y las circunstancias específicas del sujeto, es necesaria e idónea para el presente caso. De los antecedentes de investigación se destacan elementos que acreditan la fracción primera y segunda del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual habla del riesgo de sustracción de la justicia. La fracción primera se actualiza toda vez que en la entrevista del ciudadano Carlos, este menciona que no cuenta con arraigo alguno en esta ciudad, puesto que no tiene familia en la misma, y su empleo actual, en el cual únicamente lleva 5 meses, no cuenta con razón de especialidad, pues labora como un mecánico, por lo que podría desarrollarse laboralmente a lo largo de todo el mundo. Asimismo, del informe ejecutivo suscrito por el agente Armando Buitrago se desprende que el hoy imputado fue detenido en calidad de urgente en una estación de autobuses cuando éste se disponía a salir de la jurisdicción de esta ciudad. Es por ello, su señoría, que en lo referente a la fracción segunda no se omite manifestar que la pena a la cual podría ser acreedor el hoy imputado asciende a un total de 93 años. De lo anterior se da motivo suficiente para dar sospecha razonable de que en caso del ciudadano Carlos se encontrase en condiciones de libertad, este representaría un riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Ahora bien, en lo que refiere a la no obstaculización del proceso, esta Fiscalía ha actualizado la fracción segunda del artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que de la entrevista del ciudadano Carlos se desprende que este dispuso a favor del ciudadano Enrique, testigo de la presente investigación y compañero de trabajo del imputado, la suma de 20,000 pesos. Su señoría, en virtud de esta relación se desprende que existe la posibilidad que Carlos pueda influir en el comportamiento del testigo a lo largo del proceso. Por último, en lo que se refiere a la protección de la víctima y el ofendido, no se omite manifestar que existen 2 datos de prueba indispensables. El primero encontrado en la entrevista del ciudadano Carlos, en el cual menciona que conoce al esposo de la hoy víctima, así como las características de su automóvil, puesto que había sido su mecánico. Y el segundo, encontrado en el informe ejecutivo del agente Buitrago, en el cual se desprende que el hoy imputado fue detenido con la posesión de un arma de fuego y una libreta con el número telefónico del hoy ofendido. Su señoría, de lo anterior se desprende que en caso de que el ciudadano Carlos se encontrase en condiciones de libertad, este representaría un riesgo de intimidar, amenazar o lastimar a la víctima o al ofendido. Ahora bien, muy probablemente la defensa trate de argumentar que la presente medida es desproporcional y por ende violatoria de los derechos humanos del imputado. Sin embargo, nuestra Carta Magna en su artículo primero establece restricciones al uso y goce de estos derechos. Es así que pierde el derecho a otras medidas cautelares, toda vez que el artículo 19 constitucional señala que la prisión preventiva
dejará de ser la última ratio y se volverá la medida idónea en caso de tratarse de delitos graves, tal y como lo es el secuestro, así como cuando el imputado haya sido previamente condenado por un delito de naturaleza dolosa. Hipótesis que se cumplen, toda vez que del informe del agente Buitrago se desprende que el ciudadano Carlos cuenta con antecedentes penales por el delito de fraude, cuya naturaleza es dolosa. En virtud de lo anterior, su señoría, reiteramos nuestra solicitud de la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso. Toda vez que, de acuerdo con los parámetros de constitucionalidad, esta Fiscalía ha fundado y motivado la necesidad de ella. Es cuanto. Defensa, ¿tiene alguna manifestación? Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, esta defensa solicita no se aplique la prisión preventiva a Carlos Puentes, en virtud de que esta es desproporcional y arbitraria, con fundamento en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no cumple con el requisito del artículo 19 constitucional. Toda vez que en el presente caso sí existen otras medidas cautelares proporcionales y suficientes para garantizar las finalidades del artículo 153 del mismo código. La Fiscalía ha mencionado que se actualizan los riesgos del mencionado artículo 153. Dichos riesgos que esta defensa niega ameriten una prisión preventiva. Hablemos del supuesto riesgo de sustracción de Carlos Puentes. De su declaración se desprende que lleva habitando en esta ciudad continuamente desde hace 5 años. Así como si bien Carlos Puentes, al momento de su detención, fue encontrado subiendo en autobús, hay que señalar que la Fiscalía fue omisa en decir que dicho autobús se dirigía a la ciudad de Chichimequillas, que él no tenía conocimiento alguno de que se estuviera llevando una investigación en su contra y de que el día anterior su hermana había sido internada en un hospital en la ciudad de Chichimequillas, que tan solo se encuentra a 28 minutos de esta ciudad. Datos que se desprenden de la entrevista de Marcela Puentes. Así mismo, la Fiscalía ha mencionado que existe el riesgo de sustracción de Carlos en virtud de la gravedad de la pena por los delitos que ha sido vinculado el señor Carlos Puentes. Sin embargo, su señoría, la Suprema Corte de Justicia ha mencionado que no puede ser tomado como argumento principal para justificar la imposición de una prisión preventiva la gravedad de la pena, y que sí, para imponerla deben realizar un análisis exhaustivo del análisis de teoría del riesgo. Asimismo, de la carpeta de investigación no obran antecedentes que puedan establecer que Carlos haya tenido una conducta no cooperativa a lo largo de este procedimiento, y por tanto es inexistente el riesgo de sustracción planteado por la Fiscalía en los términos que el mismo Ministerio Público nos ha comentado. Ahora enfoquémonos en el riesgo de obstaculización por la relación de trabajo que tiene Carlos y el testigo en el presente caso, Enrique Pimiento, siendo que la Fiscalía tampoco mencionó que ellos se conocen desde hace únicamente 5 meses y que Carlos le prestó el dinero a Enrique en razón de un acto de buena fe, pues Enrique le dijo que lo necesitaba para que operaran a su hija. Por tanto, señoría, no se puede establecer que exista entre ellos una relación de confianza como para decir que Carlos pueda influir en el testimonio de Enrique. Es así que es infundado el riesgo de obstaculización. Y finalmente, enfoquémonos en el riesgo que la Fiscalía ha mencionado existe hacia la seguridad de la víctima y el ofendido, teniendo la entrevista de Eduardo Santos, jefe de Carlos, siendo que este siempre lo ha catalogado a mi defendido como un buen sujeto, un hombre honrado. Y si bien Carlos tiene el contacto de Martín Casas, esposo de la víctima, es porque semanas antes su señoría trabajó con su coche. Es así que es inconcluso que exista el riesgo de la seguridad de la víctima y del ofendido en los términos planteados por el Ministerio Público. Su señoría, es evidente que el análisis de la teoría del riesgo realizada por el Ministerio Público es insuficiente para justificar la imposición de una prisión preventiva, siendo que en el presente caso sí existen otras medidas cautelares que atiendan a la necesidad de las mismas, y es por lo tanto que esta defensa propone las previstas en el artículo
255 de la Ley del Código Adjetivo de la Materia en sus fracciones octava y 12ª, un geolocalizador y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, con el ofendido y con el testigo Enrique Pimiento por el tiempo que dure este proceso, al ser idóneas y proporcionales, pues son suficientes, su señoría, sin ser desmedidas. Con el geolocalizador se garantiza la comparecencia de Carlos, toda vez que se monitorea que no salga de su ciudad, y con la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, con el testigo y con el ofendido, evita cualquier afectación a su seguridad y al proceso. Es por tanto, su señoría, que esta defensa reitera su solicitud que se desestime la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y se impongan las medidas cautelares propuestas por esta defensa, consistentes en un geolocalizador y en la prohibición de acercarse, comunicarse y convivir con la víctima, el ofendido y el testigo en el presente caso. Es cuanto, su señoría. Para términos de la presente audiencia, se tienen por impuestas las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y se declara cerrada la audiencia inicial, siendo las 12 horas con 32 minutos.